Ahora vamos a explicar lo correspondiente a la derivada de una función vectorial. Imaginémonos que nosotros tenemos una curva, ya sea en el plano o en el espacio, como en este caso que vemos aquí, pues es en el plano, y tuviéramos nosotros la trayectoria descrita por el vector r de t. Tendríamos otro vector r de t más el incremento de t en el tiempo. Entonces ese vector que empieza donde termina r de t y termina donde termina r más el incremento de t, pues sería r de t más el incremento de t menos r de t. Entonces, ¿qué sería si nosotros tendiéramos a cero el incremento de t? El vector r de t, este vector r de t más incremento de t menos r de t, pues se convertiría de ser un vector secante a un vector tangente en el punto precisamente r de t. O sea, tendríamos entonces, eso sería la derivada de la función vectorial, sería r de t es igual al límite de r de t más el incremento de t menos r de t, o sea, menos la función vectorial entre el incremento de t cuando dicho incremento tiende a cero. Eso se conoce como la derivada. ¿Qué representa pues la derivada? Pues la razón de cambio para cualquier valor de t, o la pendiente, ¿verdad? En este caso la pendiente, pero representada mediante un vector que tendría la misma dirección que la recta tangente en ese punto, sería un vector tangente. Entonces, ¿cómo calcular ese vector tangente que señala? Pues si esta fuera la ecuación de movimiento, pues también señala el sentido en el que se mueve. Su módulo precisamente sería esa tasa de movimiento, o sea, sería su rapidez. ¿Cómo calcularlo? Sería aplicando este límite. Al aplicar ese límite, nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces, la derivada, si nosotros tuviéramos una función r de t igual a f de t en i más g de t en j como ecuaciones paramétricas, que son las componentes f de t en i y g de t de j, entonces al aplicar este límite sería precisamente r', sería la derivada de cada una de las componentes con respecto de t, g' de t, y así sería también para el espacio, sería más h de t en k. Así obtendríamos nosotros lo que viene siendo la derivada de cualquier función vectorial. Insisto que si esto fuera una ecuación de movimiento, representaría la velocidad, su módulo sería la rapidez para ese instante del parámetro t. Pero para comprender esto, hagamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tuviéramos r de t igual a, en este caso, a ti más t cuadrada j. Entonces, ¿cuál sería la derivada para cualquier punto? Bueno, la derivada para cualquier punto denotada como r' de t sería igual a i más 2tj. ¿Y qué representa esto? Sería un vector tangente precisamente sobre la trayectoria de r de t para cualquier valor de t. ¿Cuál es esa trayectoria? Bueno, si nosotros observamos bien las ecuaciones paramétricas, la componente en x es igual a t. Si x es igual a t, entonces y es igual a t cuadrada. T es cuadrada, pero quedaría como x cuadrada. Entonces sería precisamente esta parábola de y igual a x cuadrada. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar en el t igual a 0, me da este vector tangente, me da el vector i, si t es igual a 0. Pero si yo quisiera evaluar en t igual a 1, ¿qué vector sería? En este punto, si yo quisiera evaluar en t igual a 1, que estaría hablando de cuál punto, del 1, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría y la componente sería del vector tangente i más 2j, ¿verdad? Sería este valor en t igual a 1. Y así sucesivamente, pero basta un solo vector dentro del dominio para señalar el sentido en el cual se mueve ese objeto que tiene trayectoria de tipo parabólica. Eso representaría la derivada para cualquier punto. Bueno, pero ¿cuáles serían las propiedades de las derivadas en las funciones vectoriales? Número 1, la derivada de una suma o resta r de t más o menos de s de t de dos funciones vectoriales, no se nos olvide que es la derivada de la suma o resta de las funciones. Si tuviéramos nosotros la derivada de una constante por una función vectorial r de t, entonces igual sería igual a la constante por la derivada de la función vectorial. También podríamos tener nosotros, número 3, fíjense, el producto de dos funciones
vectoriales. ¿Pero qué tipo de producto? Pues puede ser el producto punto o el producto cruz. Veamos para el producto cruz, si nosotros tuviéramos que R de t, que hiciéramos calcular la derivada de RT punto S de t, pues aquí en este caso aplicaríamos la regla de producto de dos funciones, como que si tratara de dos funciones cualesquiera. O sea, podríamos nosotros primero multiplicar y sacar la derivada, pero también podríamos hacer lo siguiente, sacarle la derivada de la primera función y punto, o con el producto punto multiplicar por la segunda, o más la primera función por punto la derivada de la segunda función. Esto también, como ya comenté, sería igual para el caso del producto cruz, porque son funciones vector. Si tuviéramos R de t cruz S de t, entonces el producto, la derivada de ese producto cruz sería la derivada de la primera cruz, la segunda función, más la primera cruz, la derivada de la segunda función. Pero en este caso recordemos que como no es lo mismo R cruz S que S cruz R, debemos de respetar el orden del como se están multiplicando en cada uno de los sumandos. Primero R y luego S, R y luego S. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos dos funciones, pero una de ellas nada más fuera vectorial y la otra fuera una función rectangular en términos del parámetro t? Como cuál, bueno, si tuviéramos nosotros, ¿cuál sería la derivada? Pues si tuviéramos una función que fuera otra función f de t, una función vectorial, y la multiplicáramos por una función vectorial r de t, entonces en este caso también aplicamos nosotros la regla del producto, de la derivada del producto de dos funciones, sería f' de t por r de t más f de t por R' de t. Una propiedad sumamente importante también en las derivadas de las funciones vectoriales es que si nosotros tenemos, si una función, en este caso vectorial, R de t, si la multiplicáramos por sí misma y nos diera una cantidad constante, entonces, de acuerdo a lo que dijimos por aquí con el producto punto, ¿verdad? Entonces, R de t, R' de t por R de t es igual a 0. O sea que la derivada de esta función por la función siempre es igual a 0. Eso es sumamente importante por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, quiere decir que la función y su derivada son ortogonales, o sea, el ángulo entre ellos es de 90 grados porque el producto punto es igual a 0. Pues con esto damos por concluido el subtema 3.3 correspondiente a la derivada de funciones vectoriales y nos vemos pues en el siguiente subtema correspondiente a la integral, pero los sigo invitando a que resuelvan todos los ejercicios que vienen por ahí en el problemario y que están subidos en la plataforma de LEDI. Nos vemos hasta el siguiente video.